relacionado con este insecto para su manejo, para su aprovechamiento. Y este producto tiene múltiples aplicaciones en la industria en nuestro país. ¿Dónde se usa? En la industria farmacéutica, en la industria de los vinos, de los yogures, de los helados, en las pastas dentales, ¿sí? En la industria textil, ¿sí? En los vinos, ¿sí? Y en los labiales. Los labiales en el pasado causaban cáncer. De frescos con color rojo en el pasado causaban cáncer, ¿sí? Este es un producto ideal y es un producto inocuo. Lamentablemente no se produce en las cantidades que demandan las industrias. El primer país productor del mundo de este insecto es Perú. España también tiene una producción significativa de este recurso. Existen cultivos en varios lugares, pero la producción no satisface el mercado mexicano. Tenemos la industria de la seda. Esto se denomina sericicultura y en muchas ocasiones mencionamos a estos organismos como gusanos. En realidad son las larvas que corresponden, ¿sí?, a una mariposa. Tendríamos los huevecillos, tendríamos las larvas, tendríamos el organismo adulto, ¿sí? Y la seda es un producto que tiene muchas propiedades, ¿sí?, que debemos de valorar, ¿no? ¿Sí? Es suave al tacto, es flexible, es blanca, es brillante, resistente, es elástica, consistente, durable y fina. Y además conserva el color natural, ¿sí? En otros lugares del mundo, como en Japón, como en China, como en la India, como en Italia, esto es un gran negocio. En México tenemos cultivos en Oaxaca, en San Luis Potosí, en el estado de Hidalgo, pero lo importante es incrementar los niveles de producción para que haya una competencia en el mercado y para que la gente observe que mediante el manejo de los insectos se pueden generar agroindustrias, microindustrias, incluso industrias a un nivel internacional, ¿sí? Aquí están los productos que se elaboran y también tenemos artesanías que están haciendo en el estado, tenemos artesanías que están haciendo en el estado de Hidalgo con el objeto de promover esta actividad en el sector femenino, ¿sí? Entonces podemos apreciar, ¿sí?, todos los colores, todos los productos, ¿sí?, y las ventajas que tiene la seda, las mencionamos anteriormente. Evidentemente los productos de la seda por su elegancia no son baratos. Una corbata les cuesta sobre 700 sobre 1000 pesos, ¿no? Depende del valor de la compra, por supuesto, ¿sí? Son un elemento de ornato, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que las mariposas son los insectos más hermosos que existen, ¿sí? O al menos también eso es lo que dicen las personas que trabajan con mariposas, los lepidopterólogos. Las mariposas están en el orden, ¿sí?, de los lepidópteros, ¿no? Aquí también vemos nosotros un conjunto de llaveros, ¿sí? ¿Qué compramos cuando salimos a cualquier lugar? ¿Postales? ¿Algún aspecto textil con una efigie propia del lugar? ¿Sí? ¿Algunos llaveros? ¿Sí? ¿O algo, una cachucha, ¿sí?, que nos recuerde el lugar que visitamos? Bueno, pues aquí tenemos el caso, ¿sí?, tenemos el caso de los insectos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Escarabajos, ¿sí?, moscas, grillos, chapulines, etc. Y también tenemos muchos cuadros. Y hay muchos lugares donde se emplean como un elemento de ornato. Inclusive existen carteles o póster gigantes de estos organismos que están en las oficinas o en los hogares y por supuesto en los lugares de investigación. También nos encontramos en las películas. El hombre araña, no sé en qué saga va, ¿no? ¿Sí? Pero tenemos que se ha abordado el tema con los insectos desde el punto de vista científico, de la ficción, del terror, de los cómics, ¿sí?, de insectos o bichos gigantescos, de insectos sociales, etc. ¿Sí? Y ustedes saben lo que genera la industria de Hollywood en la producción de películas, ¿sí? Y esto, bueno, hay muchos títulos al respecto, ¿sí? Hay toda una relación de títulos, de productores, ¿sí?, y temas, y sobre todo, asunto que nos interesa saber qué tipo de insectos han utilizado. Las avispas, las abejas, las hormigas, las moscas, las cucarachas, etc. Son estrellas de la pantalla en algunas películas. También nos encontramos en documentales.
Y me da mucho gusto que mucha gente joven esté escuchando esta plática, porque son el futuro de nuestro país. Son enfermedades que también no van a dar clases, ¿sí? O van a ocupar los puestos que ahora ocupamos otras personas. Y con esto yo espero que tengan una visión global de lo que son los insectos y su relación con nosotros mismos. Acá tenemos, ¿sí?, el documental del microcosmos, ¿sí?, el documental de la vida de los insectos, la conducta de las libélulas. ¿Sí? Cuando estemos en el campo, a veces los insectos, mal llamados bichos, ¿sí?, no nos hacen nada y los matamos por matar. ¿Sí? Sentimos la relación con los insectos. No, estos desempeñan una función en la naturaleza, hay que respetarlos, hay que conocerlos y en algunos casos hay que saber para qué sirven o potencialmente para qué nos pueden servir. Todos tienen un significado cultural. Como dije en un principio, México es un país rico en cultura. Los mayas, los olmecas, los aztecas, ¿sí?, los avances científicos que hicieron, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver todo ese tipo de aspectos, porque esas son nuestras raíces. Por otro lado, los insectos de diversos tipos, como las libélulas, como los humiles, como los chapulines, ¿sí?, tienen un significado particular en determinadas culturas o en determinadas etnias. Son ejemplos de organización, de laboriosidad, de cooperación, de sociedad, ¿sí?, de poder, de fuerza, etc. ¿Sí? No sé si han visto en determinado momento una hormiguita que lleva en su cuerpo un ojo que pesa 3 o 5 veces más que su propio cuerpo. ¿Sí? Los insectos son organismos increíbles. ¿Cuánto saltan? ¿Cuánto vuelan? Pensemos en la mariposa monarca que viene desde Canadá y atraviesa Estados Unidos y llega a Michoacán y al Estado de México. Para todo eso se necesita tener ciertas capacidades adaptativas que permiten hacerles esta actividad, ¿no? Entonces, sí, significan en muchos casos el espíritu de los muertos, ¿sí?, significan las divinas flores de Dios, ¿sí? Incluso hay culturas, como en Egipto, ¿sí?, que son organismos sagrados. Y no sé si quién ha ido a Tula, al estado de Hidalgo, a ver los atlantes. La compañera ha ido. En los pectorales de los atlantes están representadas las mariposas. Eso es nuestra cultura. Esas son las esculturas que dejaron nuestros ancestros, con insectos o con derivados de los mismos. Cápsulas, emulsiones, jabones, jarabes, pomadas, cremas, compuestos biotécnicos, tés, mezcal. ¿Sí? Hay un mezcal con gusano que dice que es de un sabor especial. Bueno, pues cuesta más que una botella de ron o una botella de vodka. Tenemos cápsulas de jalea de ajo que sirven para rejuvenecer y las venden en las grandes farmacias. Tenemos también el caso de jarabes. Aquí se imponen los productos de las abejas, ¿sí? Broncolina es una marca que tiene muchos productos, incluso dulces, elaborados con miel o con otros productos de los insectos, ¿sí? Y otro aspecto que nos ha llamado mucho la atención es la presentación de cremas. ¿Sí? Hay toda una línea de productos, una línea de marcas, ¿sí?, que incluyen a los insectos, como la miel o la algarabía. Estos son productos que sirven o para el envejecimiento de las personas, para la restauración de su salud, ¿sí?, o bien como alimento o como medicina. Y en este caso quiero aclarar que no es lo mismo vivir en una ciudad de México que vivir en una provincia. En la provincia la gente consume y hace uso de sus productos locales, flora y fauna autóctona. Entonces tiene un gran conocimiento, o mejor dicho, una gran sabiduría en relación a sus plantas medicinales y a sus animales medicinales y también a sus animales alimentarios. Nos parecería un poco raro para nosotros que comen el armadillo, que comen el tlacuache, que comen el hilo de cascabel, que comen conejos de campo, etc. ¿Sí? Pero esos son sus hábitos alimentarios tradicionales. ¿Sí? También sabemos, ¿sí?, que son utilizados en la elaboración de alimentos para mascotas. ¿Quién tiene mascotas?
conocen el valor nutritivo del alimento perenne, le dan cualquier alimento a su mascota. ¿Qué pasa si tiene problemas urinarios? ¿Sí? ¿Cuánto les cuesta el alimento? Y déjenme decirles que es un alimento balanceado en minerales, en grasas, en vitaminas. ¿Sí? No le damos cualquier alimento a nuestra mascota o a nuestro animal de compañía. Y ahora viene la pregunta: ¿cuántos de nosotros vemos las etiquetas de lo que consumimos como alimento todos los días? Vemos la etiqueta de la sardina, del atún, del café, ¿sí? Y es muy importante y diferente la nutrición que la alimentación. En la nutrición tendríamos el balance adecuado de macro y de micronutrientes. Podemos alimentarnos exclusivamente de maíz sin que esto nos lleve a un desarrollo metabólico adecuado. Bien, también tenemos en otros lugares, ya les expliqué, ¿sí?, que también se produce miel a partir de la melipona, ¿sí? Y también se producen vinos medicinales, por ejemplo en China. Estos vinos son elaborados a base de hormigas, como se puede apreciar en la imagen. Por otro lado, nosotros a veces, ¿sí?, nos dábamos cuenta de que no toda la gente acepta los insectos como alimento, ¿sí? Respetamos la entomofobia que tienen, ¿sí? Pero también podemos usar a los insectos, ¿sí? Aquí tenemos diferentes tipos de insectos: moscas, cucarachas, gusanos amarillos, lazarinas, chapulines, escamoles, abejas, etc., que nos sirven para elaborar raciones para aves, para truchas, para cerdos, para avestruces, ¿sí?, o para ratas raza Whisky. Y nosotros, mediante un conjunto de experimentos, hemos demostrado el valor nutritivo en la nutrición in vivo de diversos tipos de animales. Si no nos gustan los insectos y tenemos abundancia de ellos, podemos alimentar a nuestros animales, ¿sí?, como los que hemos mencionado hasta ahora. ¿Sí? Por otro lado, mencioné la mariposa monarca, ¿sí? Y ustedes saben que hay muchos tipos de turismo. Hay turismo médico, hay turismo religioso, y ahora tenemos ecoturismo. ¿Cuántos conocen, sí, los santuarios de la mariposa monarca en el Estado de México y en el Estado de Yucatán? Es un atractivo, sí, nacional y internacional. La gente paga por entrar, puede dar una propina a la persona que hace la visita guiada, paga estacionamiento, paga comida, paga souvenirs, etcétera, ¿no? A lo mejor refrescos, ¿sí? ¿Qué pasaría si la mariposa monarca ya no llega a nuestro país? ¿Se imaginan a cuántos campesinos que habitan en esas zonas boscosas perjudicarían? Entonces, y este no es el único santuario que tenemos. También tenemos santuarios de luciérnagas en Tlaxcala, y hay compañías que hacen ecoturismo con ellos. También tenemos los insectos en la ciencia. Ha avanzado mucho la ciencia gracias a las investigaciones en nuestros animales. El ejemplo más notable es el de la genética. En las moscas, que se llaman drosofilas, se generaron los primeros descubrimientos de genética, los primeros mapeos cromosómicos, ¿sí? Y pues también ahora tenemos que, por ejemplo, la NASA, ¿sí?, se encarga de enviar robots en forma de cucaracha a la luna, ¿sí?, con el objeto de fotografiarlos. Y también tenemos otros robots que se están mandando a los lugares donde han ocurrido siniestros, ejemplo, terremotos. Si mandamos un robot de este tipo con una cámara fotográfica y se controla a distancia, podemos ver exactamente dónde buscar a las personas, ¿sí?, que han sido atrapadas por un siniestro. Entonces, son algunas de las aplicaciones que existen en la ciencia. También hay aplicaciones en la arquitectura. Bien, un aspecto esencial de los insectos polinizadores, o en los animales polinizadores, ¿sí?, que nosotros observamos en la naturaleza, ¿sí? Entonces, esto de los polinizadores es muy importante en la agricultura, y en México ya existen industrias productoras de insectos que exclusivamente tienen como función la polinización, y se pueden vender y se pueden implantar. Evidentemente es muy importante conocer a los insectos y saber qué estado de desarrollo tienen y a qué orden pertenecen
y su nombre científico, y su nutrición, etc. Perdón, en el caso de los insectos alimenticios, tenemos que saber, por ejemplo, si tienen huevecillos, si son larvas, si se consumen los adultos, cuál es el valor objetivo, ¿sí? Qué ventaja tienen sus consumos, qué virtudes nutricionales nos proporcionan, ¿sí? Y de esa manera, ¿sí?, hacer un uso racional de recursos. También nos encontramos en la medicina, ¿sí? Hay libros, ¿sí?, del uso de los insectos en la medicina. Acabamos de publicar un libro en Brasil, ¿sí?, que se refiere a la medicina tradicional y las aplicaciones actuales, ¿sí?, de los insectos. Entonces podemos ver algunos ejemplos. Hay unas moscas, ¿sí?, hay unas moscas que se usan para la curación de heridas infectadas. Vamos a ver cómo son las heridas. Bueno, estas son las aplicaciones. Se emplea, por ejemplo, en el estado de Oaxaca. Hay que hacer cultivos de moscas y de larvas en condiciones asépticas, en condiciones inocuas. Y aquí vemos las heridas que tienen las personas. Tristemente tenemos una enfermedad que se denomina diabetes, que muchas veces termina en amputaciones. Podemos ver aquí las lesiones, ¿sí?, y podemos ver, ¿sí?, el tratamiento con la larvaterapia. Si en determinado momento le dicen a uno, o te cortamos tu tobillo o te damos un tratamiento de larvaterapia. Además viven a las larvas, porque se acomodan las larvas, ¿sí?, en las zonas infectadas, ¿sí?, y se vendan. Y cada 2 o 3 días se cambian esas larvas. Lo que hacen las larvas es alimentarse de la pus. Posteriormente ocurre una regeneración del tejido y al final del camino se evita la amputación correspondiente. Esto se hace en lugares como Oaxaca, porque no extendemos a todos los hospitales. Sin embargo, para el médico es más fácil cortar que hacer un tratamiento alternativo, ¿sí? Y a dar la oportunidad a las personas enfermas que conozcan este tipo de tratamiento o de terapia, ¿sí? Bien, las abejas producen miel, caña real, propóleos, venenos, y con ellos, ¿sí?, se elaboran productos industriales como el Calivit, como el Forapil, cremas cicatrizantes, tónicos faciales, antirreumáticos, etc. ¿Sí? ¿Han oído hablar de la apiterapia? ¿Han oído que el veneno de las abejas sirve para tratar problemas reumáticos, problemas artríticos? ¿Sí? Todo eso existe y es otra medicina alternativa y es una especialidad, la apiterapia. ¿Sí? Por otro lado tenemos, ¿sí?, más ejemplos de insectos medicinales. Hay un escarabajo que se llama cantaridina, ¿sí?, y ese organismo en los Estados Unidos se está tratando, se está utilizando para curar enfermedades del sistema urogenital. Y aquí están las cápsulas de la jalea real, que sirven como rejuvenecedoras y que las venden en las farmacias. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos preocupados por tener una salud, por tener una apariencia, por conservarnos jóvenes. ¿Sí? Ahí tenemos un conjunto de organismos que tienen principios activos que han sido cuantificados en diversas partes del mundo, como Brasil, como la India, como Australia, como España. Entonces, sí, tienen una capacidad curativa real, porque se han cuantificado los principios activos, ¿sí? En este caso de las cantarinas tenemos algo que se llama cantaridina, es un coleóptero. Y estos son elaborados a base, estas cápsulas son elaboradas a base de jalea real. Tenemos la producción de abejas, la producción de miel, ¿sí?, de las abejas sin aguijón. Con ellas se prepara miel, ¿sí?, que sirven en el tratamiento de las enfermedades oculares, ¿sí?, y se venden en las farmacias en Mérida, Yucatán. ¿Sí? Por otro lado tenemos que hay estados de la República Mexicana donde hay industrias que utilizan a los insectos. Además, fíjense que es increíble, ¿sí?, pero la gente que ha sido picada por las abejas varias veces vive más tiempo. Los apicultores generalmente son personas longevas. Hay que estudiar, por lo tanto, las propiedades medicinales que tienen esos productos. Y de eso tenemos una amplia literatura al respecto. Por otro lado, tenemos que los insectos arquitectos. Aquí tenemos un ambiente italiano en el cual las mariposas están representadas. Bien, los ingenieros y los arquitectos deben mucho de sus grandes avances a los panales de abejas, al sistema que haya acondicionado de los montículos de las termitas
o atrasando de las ciudades subterráneas de las hormigas. Es decir, que copiamos, ¿sí?, cómo viven estos organismos y lo aplicamos en las grandes estructuras que actualmente produce el hombre. ¿Conocen la fachada del Museo Soumaya? Se inspiró, ¿sí?, en las panales de abejas. ¿Sí? El aire acondicionado se inspira en los montículos de las termitas, ¿sí?, o en los nidos de las hormigas. Y la quitina es un producto del exoesqueleto de los insectos. Es decir, es uno de los componentes de la cutícula de los insectos, ¿sí? La quitina y el quitosano han sido ampliamente investigados y empleados con éxito en campos muy diversos, ¿sí? Tienen más de 200 aplicaciones. Se emplean para hacer lentes de contacto, se emplean para purificar aguas, también se emplean en industria dental. Entonces es importante conocer qué pasa, ¿sí?, con los subproductos de los insectos. Todos han comido camarones, se los dan con cáscara o sin cáscara. La cáscara que a veces le quitan muchas personas es la quitina correspondiente. Y ahora esa quitina, como muchos subproductos de los insectos, tenemos que aprovecharlos, ¿sí? Miren, nosotros tenemos cultivos de varios insectos. En casa tenemos un cultivo de escarabajos, ¿sí?, miles de escarabajos, y la pecera es muy pequeña, ¿sí?, crece de 30 centímetros por 15 centímetros. Generan una cantidad discreta de este tamaño, ¿sí?, en la pecera correspondiente. ¿Cuál es la alternativa? Hacer análisis químicos para usarlos como fertilizantes. Se han cuantificado minerales como sodio, como potasio, como calcio, con la intención de aprovechar los subproductos, lo que llamamos desechos, o lo que en muchos casos la gente denomina basura. Pero la basura tiene una utilidad, y nosotros podemos usar a los insectos como descomponedores o como recicladores de diversos productos para reincorporarlos a la naturaleza. Aquí vemos el aspecto de los recicladores. Les dije que tienen los insectos una capacidad metabólica y por lo tanto se alimentan prácticamente de cualquier cosa, de pluma, de sangre, de cartón, de papel, de madera, de ropa, etc. Podemos aprovecharlos, ¿sí?, como recicladores de todo tipo de desechos orgánicos. En el pasado hicimos una investigación, ¿sí?, que se llamaba los insectos como recicladores de desechos orgánicos. Imagínense, los desechos de la comida se separaban, ¿sí?, y se les daba de comer a los insectos, ¿sí? Se producía biomasa de insectos y se reducía el problema de la contaminación ambiental. La contaminación nos está ahogando. ¿Cuántas toneladas de basura se generan al día en la Ciudad de México? Es importante buscar la manera de descomponerla, de reciclarla o de reutilizarla. Y también de cambiar nuestros hábitos de consumo. ¿A qué me refiero? No usen la bolsa de plástico, no usen el UNICEF. ¿Cuántos años tardan en descomponerse sus productos? Y cuando digo descomponerse, me refiero a cuánto tiempo se tardan en incorporarse a la naturaleza de sus productos, ¿sí? Entonces piensen en este conjunto de aspectos que pueden cambiar nuestra vida, ¿no? Porque ya no queremos usar cosas de plástico. Finalmente, ¿a dónde van a dar las cosas de plástico? A los océanos, al mar. ¿Y qué pasa? La contaminación marina. Y esto es origina la muerte de las plantas y la muerte de los animales. ¿Cómo queremos ver el planeta para el futuro de nuestros hijos? Vamos a dejar un planeta con un cambio climático incontrolable, o queremos que la naturaleza haga su trabajo y se mantenga en equilibrio. Depende de nosotros no alterarla, conservarla. Porque déjenme decirles que ahora hablamos de unas palabras muy elegantes que se llaman propiedades ecosistémicas. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar que las plantas producen el oxígeno que respiramos? Y que si se acaban las plantas no vamos a tener que respirar, nos vamos a morir y todos seremos perdedores. Entonces tenemos que valorar lo que es la naturaleza, respetarla, conservarla, y cuando se use, usarla de una manera racional. Esos son los servicios ecosistémicos. La polinización es otro de ellos, la conservación del suelo, la formación del suelo, etc. Bueno, y como les dije, fíjense, nosotros en el laboratorio hemos producido abonos orgánicos.
A este le llamamos abono, ¿sí? Que significa literalmente abono orgánico. Pueden ver ustedes las cantidades, ¿sí? Que se obtienen en esta charola. Y ya esta es a la que se les hacen los análisis químicos y se hace su valoración como fertilizante. Y se ha usado para producir triticale y para producir maíz. Entonces, este campo de trabajo nos da oportunidad de utilizar a los insectos en diversas actividades de nuestra vida, ¿sí? Hasta en la nutrición científica, hasta en el arte, como las pinturas, que vamos a ver en la segunda parte de la exposición. Bien, insectos comestibles, ¿sí? Pueden apreciar ustedes en la exposición. Uno de ellos es la miel de abeja, ¿sí? Que es un alimento natural por excelencia. Porque además nosotros contaminamos los alimentos, contaminamos los vinos, contaminamos el pulque, ¿sí? Entonces, en la miel no sucede eso, ¿no? El consumo de los insectos por los seres humanos se practica en muchos países del mundo y se trata de un hábito que siempre ha estado presente en la conducta alimentaria de los seres humanos. En México los consumimos desde la conquista y la alimentación en aquel tiempo era perfectamente balanceada. A diferencia de hoy, que dependemos cada día de nuevos productos, de maíz, de frijol, de trigo, cuando tenemos una amplia variedad de plantas comestibles o bien de plantas medicinales. En muchas partes ¿sí? del mundo, ¿sí? se consumen insectos. En México es el país en el cual se consumen más insectos diferentes, ¿sí? Tal vez no en tantas cantidades como en otros lugares del mundo, pero aquí tenemos una diversidad. Y son muy conocidas, ¿sí? El aguacate, el azayaca, los gusanos de maguey, ¿sí? Los chapulines, los jumines, ¿sí? Y la gente incluso se los come vivos, en Cuautla, en Cuernavaca, en Casco Guerrero, ¿sí? Ahora esto se ha transformado en platillos de gourmet, se hacen más apetecibles a los sentidos que nosotros poseemos. Y también se encuentran en todo el mundo. Se consumen en África, en Asia, en Australia y en América Latina. Y tenemos que pensar nosotros en qué va a pasar en relación al incremento poblacional mundial. ¿Cuántas personas viven en China? ¿Cuántas en Japón? ¿Cuántas en la India? ¿Cuántas en México? Y debemos de pensar que tenemos que producir alimentos para nosotros, los animales que después nos sirven de alimento, las gallinas, las vacas, los borregos, los cerdos, y además tenemos que producir alimento para las mascotas. ¿Qué futuro nos espera si el crecimiento de nuestra población aumenta de una manera más rápida en comparación con la producción de alimentos? Es lamentable cómo la gente se muere en África por hambruna, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una alternativa de alimentación que la ha apoyado fuertemente la FAO. La FAO en el año 2003 hizo un libro de insectos comestibles. Ahora toda la gente quiere trabajar con insectos. Hay industrias a base de insectos, hay platillos de comida a base de insectos, hay bebidas a base de insectos, ¿sí? Los insectos más conocidos en el mundo son los escarabajos, las orugas, las larvas de mariposas, las abejas, las avispas, las hormigas, los saltamontes, las langostas, los grillos, las cigarras, las chinches, las semillas, las libélulas, las moscas, etc. Todo eso se consume a nivel mundial. Y no sabemos cuánto se consumen por los dialectos que existen, ¿sí? ¿Quién de ustedes habla mixteco? Nahua, otomí, totonaco, ¿sí? ¿Quién habla inglés? ¿Sí? Fíjense, a veces aprendemos idiomas de otras culturas en lugar de la cultura nuestra. Y les hago esta pregunta porque yo no puedo saber cuántos insectos comestibles se consumen en el estado de Oaxaca si no conozco el zapoteco o el mixteco, y si no voy a las comunidades más remotas del estado. Entonces, por eso me interesa conocer el dialecto y, por lo tanto, los tipos de alimento que emplean en su nutrición. En todo el mundo se consumen más de 1000 organismos diferentes, esto es más de 1900 especies. Y tenemos nosotros, ¿sí?, la amplia variedad de platillos que se ofertan en los restaurantes y en los mercados.
Un problema que tenemos en relación a los insectos: la mayoría se recolectan directamente en el campo, en las milpas. Si solamente dependemos de la recolección natural, el recurso se va a agotar. En consecuencia, es importante pensar en otra estrategia de manejo, en otra estrategia de conservación. Y esto se refiere al cultivo de los insectos en condiciones de laboratorios, en granjas, en insectarios, en criaderos, etc. Y una vez que tengan la producción adecuada, pueden hacer lo que ustedes quieran con ellos: cremas, vinos, harinas, palanquetas, barras, salsas, dulces, etc. ¿Sí? Esto llega a donde llegue la imaginación de cada uno de ustedes, cuando tenga la visión, ¿sí?, de emprender un negocio. ¿Sí? Ver todo lo que venden en los mercados. Ejemplo de Tailandia. ¿Sí? 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 Bien, aquí este libro que publicó la FAO. ¿Sí? Y si es importante saber inglés, ¿sí?, para poder entender, ¿sí?, cuáles son los insectos que se ocupan de la alimentación humana y animal. En Europa actualmente están aprobando el consumo de los insectos como alimento. Y cuando hablo de alimento, quiero decir que todas las reglas sanitarias que le aplican a cualquier otro producto se van a aplicar a los insectos. Eso es mucho avance, porque vamos a tener alimentos inocuos en los diferentes países. Aquí apenas estamos poniéndonos de acuerdo en la etiqueta de las botanas, ¿sí?, en las etiquetas de las frituras. ¿Por qué no lo vemos en la carne, en el pescado, en las frutas, en las verduras? ¿Por qué no les hacemos un análisis de insecticidas a estos productos mencionados? ¿Sí? Sentimos fobia por los insectos, nos alimentamos de insecticidas. ¿Quién come chile? ¿Quién come chile? Los chiles son una fuente de insecticidas. ¿Sí? Entonces a veces tenemos el dilema: ¿de qué queremos alimentarnos? ¿De insectos o de insecticidas? No, sí. Bien, es importante conocer, manejar la literatura que existe al respecto. Solamente así podemos ver qué es lo que hacen en otras partes del mundo, como Peter Mason en Estados Unidos, ¿sí?, lo que hacen en Canadá o lo que se ha hecho en México. Estos son libros de la doctora Julieta Ramos de Rodríguez, ¿sí? Ella empezó a hacer los platillos de insectos como un platillo regular. Ella empezó a trabajar los insectos como una fuente de proteínas en el futuro. Y ahora esto ha alcanzado una dimensión mundial que es como una bola de nieve que nadie va a parar. Cada vez la gente está más y más y más interesada en trabajar con estos insectos. Además, la han visto como un negocio muy grande. Bien, en México se ha trabajado en todos esos lugares, ¿sí?, en todos esos estados, y se han reportado hasta ese momento 545 especies de insectos comestibles. Tenemos una amplia variedad de insectos comestibles: humiles, chiches de mezquite, gusanos de madroño, gusanos de maguey, gusanos de nopal, aguante, azayaca, hormigas chicatanas, ¿sí?, etc. Tenemos muchos insectos. Y aquí, bueno, nosotros sí tenemos que meternos en la taxonomía y en los nombres científicos correspondientes. También tenemos, ¿sí?, a los insectos como un atractivo gastronómico. Al lugar que vayan, haz lo que quieres. O se alimentan de los productos locales o no comen. ¿Sí? Y no va a haber oportunidad de escoger porque no están en su país original. ¿Sí? Y ahí nos damos cuenta de que muchos de los insectos forman parte de la alimentación, aún en países industrializados, como Japón, como Canadá, como España, como Estados Unidos. ¿Sí? Bien, ¿cuáles? Los insectos en la gastronomía son un atractivo turístico. La gente quiere probar sabores, quiere probar alimentos exóticos. Si uno va a cualquier país, lo que quiere probar son los alimentos locales. No voy a ir a Italia a pedir una torta, porque la torta me la como en México.
a lo mejor pido una pasta para conocer el alimento original del país que estoy visitando, ¿no? En este caso se trata de los insectos potenciales en el mercado, basado en la autenticidad, ofreciendo una experiencia de calidad en el aspecto gastronómico. Si conseguimos esto, vamos a hacer más turismo. Pero ojo, si no controlamos el problema de la inseguridad, no va a llegar turismo a México. ¿Sí? Entonces, es un grupo de factores involucrados que hay que mencionar. ¿Cuál es el patrimonio gastronómico de México? La originalidad, la diversidad, la identidad y la continuidad histórica. ¿Sí? Originalidad, preparar alimentos únicos. Diversidad, muchos insectos comestibles incluidos en los platillos de elaborar. La identidad, la expresión cultural de la sociedad, sentido de diferenciación, de carácter y de expresión y un medio de identidad. La gente de Oaxaca se conoce porque consume chapulines. La gente de Huatulco se conoce porque consume chicacales. La gente de Tasco porque produce cumiles. Y así sucesivamente. En Chiapas se consumen un poco de mariposa, ¿no? ¿Sí? Entonces, el patrimonio gastronómico es original, es diverso, es un símbolo de identidad y nos da una continuidad histórica. Tenemos imágenes del Códice Florentino donde ya preparaban tortitas de aguacate. Es un conocimiento que debemos valorar, conocer, rescatar e implementar. Diversas técnicas de preparación. ¿Sí? Ahora, por los insectos, se han utilizado diversas técnicas de preparación, ¿sí? Y se han considerado como alimentos deliciosos o un manjar. Todos los platillos de gourmet. Vean, tenemos platillos de gourmet con insectos, Tenemos, ¿sí?, vinos, tenemos platillos de gourmet, tenemos dulces. Esto es parte de lo que podemos elaborar con los insectos desde el punto de vista de la alimentación. Aquí está la literatura, ¿sí? Aquí están las imágenes de los libros, aquí están imágenes de los panoramas y todos los platillos que se han hecho, ¿sí? Entonces estas son imágenes, ¿sí?, que hizo un fotógrafo de National Geographic que se llama Peter Menzel. Y Peter Menzel, después de estar en México, se fue a recorrer el mundo para fotografiar los insectos comestibles del mundo. Estuvo en China, estuvo en Japón, estuvo en México, estuvo en Venezuela, estuvo en Colombia, etc. ¿Sí? Y nosotros tenemos su libro. Bien, hay muchos chefs de fama internacional que están interesados en el rescate de la cocina prehispánica. Tenemos a Luis Domínguez, tenemos a Alejandro Ruiz, tenemos a Abigail Mendoza. Y me ha tocado, hoy estuve en una escuela de gastronomía, ¿sí?, en la mañana, ¿sí?, me ha tocado ver cómo algunos de ellos, incluso en sus Filipinas, ¿sí?, tienen un símbolo insectil. Hay quien tiene hormiguitas, hay quien tiene chapulines en la Filipina correspondiente. Esto nos da un elemento de identidad a través de la cocina, ¿sí? Y ir a Oaxaca y no comer en el mercado, ¿sí?, o perdernos el mercado es como no visitar Oaxaca. ¿Sí? ¿Sí? Bien, estas personas, o sea, los insectos como alimentos están en todo el mundo. Este señor tiene un programa de televisión, a lo mejor lo han visto, ¿sí?, se llama Anil Zimmer, ¿sí?, y esta persona es de Japón. Los dos han escrito libros de insectos comestibles. Anil Zimmer tiene su negocio de venta de insectos comestibles en los Estados Unidos y ha recorrido el mundo probando los insectos más raros, más exóticos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos a Juan Lonchón en la calle de Gina, que está interesado en rescatar la cocina prehispánica mexicana y le preocupa que una vez que muera, ¿quién se va a dedicar a esa actividad en el restaurante que actualmente tiene? Se llama Fortinas, ¿sí? Formas de preparación, ¿sí?, del aguante de las chiapas, tortitas o tamales, ¿sí? ¿Sí? Bien, acá vemos los diversos platillos, ¿sí?, que ahora son de gourmet, ¿sí? Este es en China, chapulines en tacos, ¿sí?, ¿sí?, grillos al mojo de ajo, gusano rojo de maguey, ¿sí?, que se utilizan también para la elaboración de mezcal y de sal o salsa de gusano, ¿sí? El gusano blanco de maguey, cómo se prepara, cómo se vende, ¿sí?, y lo venden en restaurantes, por ejemplo, de Polanco. ¿Conocemos Polanco? ¿Sí? Es otro nivel de México, ¿no?
¿Quién va a comprarse un Ferrari a Polanco? ¿Sí? Pero ahí lo tenemos, las joyas, las bolsas, los carros, ahí lo tenemos. Bien, ¿por qué lo digo? Porque estos platillos los ofertan, ¿sí?, en Polanco. ¿Sí? Los escamoles, fíjense, por ejemplo, hay personas que combinan, ¿sí?, los insectos, incluso hasta con vinos espumosos. La que sigue, ¿no? Este es el escamol. Escamol es el mole, ¿sí? Escamoles y chamois en sopes, la que sigue, ¿sí? En otros países del mundo también existe la gastronomía, como es el caso de las larvas de pelóteros en Perú, ¿sí? En Colombia, la hormiga chicatana, este también tenemos nosotros, lo venden en el centro de Bogotá, venden estos organismos, y son caros, pero la gente los compra. ¿La que sigue? Los tenemos en España, ¿sí?, en diferentes restaurantes, ¿sí? Y lo quité, pero decía que vendemos más bichos que jamón ibérico. Esto es lo que decía esta imagen, ¿no? Ahora lo cambié, pero bueno, la cantidad de gente está trabajando en foros gastronómicos y en elaboración de platillos, ¿sí?, de mundo. Esto es China, ¿sí? Se antoja comer los insectos de acuerdo al ambiente del restaurante. Aquí tenemos los ejemplos. Esto es lo que hizo Peter Metzger. Visitó Termómetro para ver los insectos, ¿sí? Lo que sigue. En África se consumen las orugas, la que sigue, ¿sí? Bueno, en África, en Asia y en América, los insectos se comen crudos, envueltos en tortillas, envueltos en chocolate, ¿sí?, como es el caso de las hormigas y los gusanos de la madera, ¿sí? Se hacen empanadas, se usan en ensaladas, en frutas y ensaladas, ¿sí? Se hacen postres, se hacen pasteles, ¿sí? Tenemos otras formas de preparación, y aquí las personas que estudian gastronomía y que están interesadas en el campo de los insectos tienen un campo abierto. Pueden elaborar los platillos hasta donde llegue su imaginación, hasta donde llegue su creatividad, su inventiva, ¿sí? Y sobre todo, esto tiene un mercado actual y potencial. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con la tecnología de alimentos? Les recuerdo, nosotros estamos en una, entonces trabajamos en coordinación con veterinaria, en coordinación con la Facultad de Química y con otras universidades de provincia. Hemos hecho palanquetas, ¿sí?, como estas, hemos hecho galletas, salsas, helados, pan, etc. ¿Sí? Cuyo ingrediente proteínico son los insectos. La idea es generar este tipo de alimentos nutritivos, garantizando la combustión química, garantizando el